Muy buenos días, mi nombre es Israel Pérez y hoy les voy a hablar sobre qué es un disco duro. Un disco duro es un dispositivo destinado al almacenamiento de datos dentro de un computador o un dispositivo electrónico de forma no volátil. ¿A qué se quiere referir con esto? Que es un dispositivo que almacenará datos incluso después de que éste sea desconectada de la electricidad, como no es el caso de las memorias dentro de las computadoras, ya que éstas pierden su información una vez se apagan. El principal uso que se le da a los discos duros es el almacenamiento de información digital, como lo podrían ser la música, los datos, imágenes, archivos, eh, documentos o todo ese montón de cosas que se guardan dentro de un dispositivo electrónico de manera digital. Pero, ¿cómo funciona exactamente un disco duro? Para hablar del funcionamiento de un disco duro, primero tenemos que ver cómo es su estructura. Un disco duro está formado por diferentes platos de aluminio que giran a altas velocidades y que en su superficie están diferentes pistas que contienen los sectores de información donde se almacenan todos los datos dentro del propio disco duro. El proceso de escritura de datos se da mediante un cabezal lector que se encarga de analizar exactamente dónde se almacenará la información, dentro de qué sector, en qué pista. Y luego cuando se necesite o sea solicitada por el usuario, este cabezal también se encargará de leer exactamente dónde se encuentra ese dato que se está solicitando. Entrando en las características propias de un disco duro y lo que lo diferencian de otros medios de almacenamiento como podrían ser unidades extraíbles, podemos encontrar las velocidades de escritura. Esto varía, depende del modelo de disco duro que estemos usando, pero desde siempre los discos duros siempre han tenido una velocidad de escritura mayor a unidades de almacenamiento más portátiles como son los llamados pendrives o CD o DVD. Esto es una gran ventaja que tienen enfrente a estas unidades. Pero esto se ha visto modificado con el paso del tiempo, ya que con la aparición de nuevas tecnologías de disco duro como los discos de estado sólido o SSD, pues estas velocidades de escritura han alcanzado un punto en el que realmente no hay nada que rivalice con ellas. Otra característica son los formatos diferentes de archivos que pueden poseer. Teniendo esto, su diferencia depende del sistema operativo que esté utilizando la computadora o el dispositivo. En el caso de las computadoras domésticas, se utilizan, por ejemplo, en el caso de Windows, se utilizan sistemas como el FAT32 o el NTFS. En caso de Linux, se utilizan el formato de X, que va variando a lo largo del tiempo, que ha tenido varias presentaciones como podrían ser el X3 y el X4. Los tamaños según el dispositivo. Esto se refiere al hecho de que los discos duros no siempre vienen en las mismas presentaciones. Sus modelos van cambiando depende del dispositivo al cual serán dirigidos. En el caso de las laptops suelen ser más pequeños y más portátiles, pero esto también afectando el cómo se conectarán. Y con eso vamos a los tipos de conexión. Hay diferentes tipos de conexión en un disco duro dependiendo del modelo que se esté intentando conectar a una computadora. Entre estos tipos de conexión encontramos los tipos IDE, ATA o los SATA o los SSSI. También tenemos el hecho de que las cantidades de almacenamiento dentro de los discos duros varían y todo esto realmente depende del tamaño y del fabricante, además del contexto histórico en el que nos encontremos, ya que los discos duros no siempre han tenido la misma capacidad a lo largo de los años, siendo hoy ya algo convencional encontrar discos duros de incluso teras, como de 1, 2 o 3 teras, es el equivalente a 1000 gigabytes, cuando en la época de los 2000 eso era casi que inimaginable, ya que el mayor disco duro que se encontraba en esas épocas era de 256 gigabytes. Ahora hablemos de la estructura física y lógica de un disco duro. Dentro de la estructura física encontramos los componentes que lo integran, y en esta encontramos las pistas, que son líneas de almacenamiento compuestas a su vez por sectores, las cuales se encargan de almacenar la información dentro de un disco duro. Se encuentran localizadas en la superficie de los platos de aluminio. También encontramos los cilindros y los clústeres. Los cilindros son un conjunto de pistas en forma de circunferencia. Y luego tenemos los clústeres,
que es como tal los bloques donde se almacenará la información dentro de un disco duro. Estos no suelen tener tamaños muy grandes, pero su importancia dentro del proceso de almacenamiento de un disco duro es bastante grande, ya que dentro de un clúster no puede haber más de un solo archivo diferente. Entonces, dándose el ejemplo de que tenemos un clúster de 512 kilobytes y tenemos un archivo que pesa 400 kilobytes, el resto irá al desperdicio y eso puede llegar a generar problemas en la optimización de un disco duro. Luego tenemos la estructura lógica, que es la que se refiere a la parte de software y al cómo se guarda la información y se ordena dentro de un disco duro. Dentro de esto encontramos dos factores principales, que es el sector de arranque y las particiones. El sector de arranque es la partición principal de un disco duro y es donde usualmente se encuentra la tabla de particiones de la unidad y donde se genera como tal el arranque del sistema operativo o los diferentes sistemas operativos encontrados dentro de un computador. Este es esencial para el funcionamiento de cualquier disco duro y el fallo de este puede lograr incluso el hecho de que todo el disco duro no funcione. Las particiones es la parte más esencial a nivel de software de las unidades de almacenamiento, ya que en estas es como tal que se basará el tipo de formato que recibirán, los archivos que se puedan almacenar, y los tamaños que estos puedan tener. Un buen manejo de particiones es esencial para el buen funcionamiento de cualquier computadora, ya que una mala optimización de estos puede llegar a generar bastantes problemas en el uso constante de un computador. Ejemplo de esto es que cuando usamos un computador de manera prolongada sin hacerle un mantenimiento pertinente, este suele generar archivos de caché que son útiles a la hora de accesar a archivos que ya hemos visto previamente, pero que a la larga suelen no ser más que archivos basura, que realmente lo único que hacen es agarrar espacio del disco duro que se podría estar utilizando en otras cosas. Así que el chequeo de estas copias de seguridad de archivos caché es esencial para el cuidado de un disco duro y el aumento de su vida útil, además de la eficiencia que tenga dentro de nuestro trabajo. Ahora hablemos de la organización de archivos, que son los tipos de formatos que puede contener un disco duro o las particiones dentro de este. En orden cronológico encontramos el FAT o el File Allocation System. Este se basaba en un sistema de tabla de asignación donde este permitía encontrar los diferentes sectores dentro del disco duro, y esto ahorraba mucho trabajo a la hora de encontrar la información, pero este formato pronto se quedó descontinuado por su sucesor. ¿Por qué? Ya que este tenía una pega muy grande, ya que cada partición no podía ser mayor a un tamaño de 2 GB. Gracias a esta problemática salió el FAT32, que era mucho más flexible y compatible con con todos los sistemas de archivos que estaban saliendo nuevos para la época. De hecho, el FAT32 sigue reconociéndose como el tipo de formato de almacenamiento más utilizado a día de hoy y siendo el más compatible en todos los sistemas operativos, ya sea basándonos en computadoras domésticas o incluso en teléfonos. Luego tenemos el NTFS, que es un sistema de particiones inventado por Microsoft para sus sistemas operativos. Este vio su primera aparición durante la creación de Windows XP y realmente fue una innovación total a la hora de crear las particiones, ya que este tenía muchas más opciones, como el hecho de cambiar el tamaño del clúster e incluso tener más compatibilidad con otros archivos, además de mejores velocidades de escritura. Pero la negativa de esto es que fue un sistema de ficheros muy cerrado, ya que duró mucho para poder tener una compatibilidad decente con otros sistemas operativos de la competencia, como podrían haber sido Mac y Linux, además de su nula compatibilidad con otro tipo de dispositivos que no sean una computadora doméstica basada en Windows, como podría ser el caso de smartphones o Smart TV. Luego de esto tenemos el HFS, que es el sistema de ficheros utilizado por Apple para sus sistemas operativos Mac. El cambio de este sugirió algo parecido al que pasó con el sistema de Windows, ya que este realmente era
muy cerrado para su sistema operativo y de hecho no se suele utilizar mucho en otros dispositivos que no sean de la marca Apple. Y por último hablando de los más populares, tenemos al X o EXT, que es el sistema de ficheros utilizado por las distribuciones basadas en Linux. Este sería el sistema de ficheros más compatible que se puede encontrar a día de hoy, debido a que como los sistemas en Linux son de código abierto y es una necesidad que estos sean compatibles entre sí, y gracias a esto surgió esta iniciativa, ya que este tipo de ficheros se ha ido actualizando a lo largo de la historia, teniendo diferentes versiones y siendo una de sus principales ventajas el hecho de que estas versiones son compatibles entre sí, en el sentido de que archivos pertenecientes a una partición en X3 será también compatible con una partición en X4. Estas usualmente son muy utilizadas para cuando se hacen particiones de gran tamaño, debido a su gran flexibilidad a la hora de contener estas. Y por último, hablaremos de las tecnologías del disco duro y sus fabricantes más notables. Uno de los tópicos de discusión más grandes que se puede tener sobre los discos duros es la competencia que hay actualmente entre los discos duros convencionales y los discos duros de estado sólido, ya que a pesar de que los discos duros han sido utilizados a lo largo de la historia de la computación durante ya bastantes años, los discos de estado sólido han supuesto una verdadera revolución para el mundo de la informática, debido a sus tecnologías mucho más avanzadas, a menor necesidad de mantenimiento y velocidades de escrituras nunca antes vistas, siendo estas poco a poco aprovechadas por diferentes medios, siendo un ejemplo del uso más inteligente de los SSD en el caso del medio del entretenimiento, como en el caso de las consolas de videojuegos, donde se han dado cambios que realmente no hubieran sido posibles en otras épocas gracias a estas nuevas tecnologías. Y hablando de esto, remontándonos a una historia, también se puede hablar sobre los sistemas de conexión que se han utilizado. En el caso del SATA IDE y el SATA IDE y SCSI, estos tipos de conexiones siempre han tenido una confusión en los usuarios generales, que si el IDE, que si el SATA, ¿cuál realmente es mejor? Pues hay que decir que claramente el SATA se ha llevado gran parte del mercado últimamente debido a sus velocidades de escritura y lectura mucho mayores a lo que permitía el IDE, a pesar de que el IDE sigue siendo utilizado en discos duros antiguos o de no tanto rendimiento como lo son actualmente, y el SCSI siendo utilizado más en discos duros destinados al uso en servidores. Espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo.